El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Bien, vamos a leer entonces. Este mensaje viene siendo el sexto mensaje de nuestra serie, Los signos vitales de tu fe, una serie sobre la primera carta del apóstol Juan. Este mensaje, como les decía, se llama Los hijos de Dios y los hijos del diablo, y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. 2:28, dice: ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. La semana pasada, Alex, de una manera excelente, nos trajo esta palabra sobre estos anticristos que vienen a negar a Cristo, enseñando falsedades de Cristo, negando que Él es Dios, que Él es nuestro Salvador. Son anticristos porque se oponen a Cristo y no lo reconocen como su Señor. Los verdaderos creyentes, decía Alex, deben estar alertas y no dejarse engañar por ellos. Pero también veíamos que los verdaderos creyentes tenían algo que los capacitaba para distinguir la verdad y para no dejarse engañar, que era la unción del Espíritu Santo. No era tanto su práctica lo que nos hace verdaderos creyentes, sino lo que tenemos adentro de nosotros, lo que habita en nosotros. Y eso es lo que nos permite correctamente discernir la verdad y lo que nos va a proteger de ese engaño. Y esa unción es la que nos lleva a reconocer a Jesús como nuestro Cristo. Eso que el Señor deposita en nosotros es lo que nos lleva a verlo como Cristo, como el ungido, como el exaltado, como el nuestro Salvador, al que nosotros amamos y queremos servir. Y terminábamos llamando a todos aquellos que tal vez estuvieran reconociendo que no tenían esa unción, esa presencia del Espíritu en su vida, invitándolos a que clamaran al Señor hasta que ese mismo Espíritu les testificara dentro de ellos mismos de que eran hijos de Dios
Y le damos muchas gracias a Dios que pasó bastantes personas aquí al frente pidiéndole al Señor con su disposición de pasar, diciéndole: Señor, dame a mí también esa unción. Bueno, esta semana vamos a continuar un poquito con este tema. O sea, porque seguimos hablando del tema de Primera de Juan, que es distinguir entre los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes y los falsos. Aquellos que estaban separándose de la iglesia, aquellos que estaban atacando la iglesia, aquellos que estaban diciendo que debían de creer de diferente manera, que ellos sí conocían a Dios, pero que actuaban de una manera que no correspondía. Y Juan está haciendo una diferencia, que para nosotros es muy útil, porque nos ayuda a darnos cuenta, bueno, ¿soy yo verdaderamente un hijo de Dios? ¿Tengo yo evidencia en mi vida de que el Espíritu Santo habita en mí? Y eso está produciendo algo que yo lo puedo ver y otros lo pueden testificar. O estaré, como dice aquí, que repite Juan: no te engañes, no te engañes. Y vamos a seguir con ese tema, porque aquí Juan otra vez vuelve a decir: no te engañes. Nos da probablemente uno de los argumentos más fuertes para distinguir si somos o no somos creyentes. Entonces, ¿cómo empieza Juan? ¿Cómo empieza el tema el día de hoy? Empieza de una manera gloriosa, hablando de que por su amor hemos sido hechos hijos de Dios. Veamos de nuevo estos dos versículos que terminan el capítulo 2. Conectan la sección que leyó Alex la semana pasada y este mensaje. Dice: hijos, permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo. Para que cuando se manifieste, ¿quién? Cristo. Cuando venga de nuevo Cristo, cuando se manifieste Él, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Ya cuando Cristo regrese, cuando Cristo venga, va a venir como un juez. Y va a venir, dice la palabra, a separar los corderos de los chivos, los justos y santos de los pecadores y malditos. Y dice: permanezcamos entonces en Cristo para que cuando Él venga no seamos avergonzados y seamos echados fuera. No vayamos a creer nosotros y con tener mucha confianza: sí, que venga Cristo, yo ya la tengo hecha, y resulta que seamos avergonzados ahí porque no lo tenemos hecho. Y dice aquí, y aquí es donde introduce el tema en esta última frase del versículo 29, dice: si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí está su argumento reducido. Ahora sí quiero traer aquí, en este pasaje, vamos a tener que meternos un poquito al lenguaje original. Porque las palabras como están escritas en las Biblias en español no reflejan completamente, inclusive la Biblia de las Américas, no dice exactamente lo que la intención original del autor era. Cuando la Escritura habla de ser justo, cuando habla de hacer justicia, tenemos nosotros que saber cómo interpretarla. En inglés hay una palabra que se inventó, se diseñó para que reflejara esto. En español nosotros no lo tenemos. Nosotros cuando usamos el término justicia o ser justo, es como cuando las mamás están repartiendo el pastel, ¿verdad? Entre sus hijos. Y dicen: ok, le vamos a dar a cada quien una rebanada. Y entonces si la mamá tiene un hijo predilecto y le corta una rebanada de chocolate más grande, y los otros que dicen: no, mamá, eso no es justo. Y así pensamos nosotros en la justicia, como que ser parejos. O que un juez sea justo a la hora que él dicta una sentencia. Cuando la Biblia habla de justicia, de que Él es justo, sí está hablando un poco de que Dios siempre hace juicios justos, pero
está hablando de su rectitud, que Él es el que determina lo que es bueno y lo que no lo es. Él es el que dice, esto es bueno y esto es malo. Dios es justo, porque está diciendo lo que es bueno, lo que es recto, lo que es correcto. Cuando habla de que Dios es justo, está diciendo Dios es santo, Dios es perfecto en su justicia, Dios es perfecto en su bondad. Cuando decimos que Dios es bueno, no estamos solo diciendo que es bondadoso. Estamos diciendo que Él todo lo que hace es bueno. Todo lo que hace es correcto. Aquí la palabra pudiera ser un poquito más la palabra recto. Dios es recto. Y todo el que camina en rectitud, pudiéramos decirlo, solo que la palabra recto también se queda corta, porque no incluye esos elementos de lo bueno de Dios, de lo justo de Dios, de lo santo de Dios, de lo perfecto de Dios, que está, o queremos nosotros metérselo a esa palabra justo. Cuando dice la Biblia, por ejemplo, busca primero el reino de Dios y dice, y su justicia, está hablando de que tú busques vivir conforme a su justicia, haciendo justicia, haciendo lo que Dios dice que es bueno. ¿Ok? Entonces aquí está diciendo que como Él es justo, todo el que nace de Él, todo hijo de Él, lo que hace en su práctica es lo bueno. Y posteriormente una de las cosas que quiero hacer cuando terminemos esta serie, probablemente es entrar a una serie que hable sobre la santidad. Y una de las cosas que vamos a ver es la cantidad de pasajes que vienen en la Biblia donde el Señor dice que nosotros debemos de caminar en las obras buenas que Él preparó de antemano para que nosotros las hiciéramos. Fuimos hechos para buenas obras. Y cuando oímos buenas obras pensamos en los Boy Scouts. Las buenas obras son las cosas que Dios dice, esto es bueno y esto quiero que hagas. Él dice, es bueno que tú seas fiel en tu matrimonio. Eso es una buena obra. Es bueno que tú no mientas. Eso es una buena obra. Y Él distingue y dice, la mentira es del diablo, la verdad es de Dios. Esto es justicia y la mentira es injusticia. ¿Okay? Entonces quiero nomás ahí empezar aclarando esto, para que nosotros veamos que el argumento que está aquí hablando Juan es este argumento de que el que nace de Dios vive para practicar la justicia, para practicar o vivir en rectitud. Miren lo que dice entonces el versículo 3:1. Mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y luego lo afirma, y eso somos, como diciendo, verdaderamente, eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En otras palabras, implica diciendo, no somos hijos del mundo ya, somos hijos de Dios, amados, ahora somos hijos de Dios. Repite, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, otra vez este tema de la parusía del Señor, la venida del Señor, la aparición del Señor, cuando venga de nuevo a juzgar, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Miren, no quiero que se nos pierda este pensamiento. Dice, ahorita somos ya hijos de Dios, pero cuando Él se manifieste, vamos a ser transformados y vamos a ser semejantes a Él. No vamos a ser dioses, pero vamos a ser semejantes a Él. Dice, porque lo vamos a ver como Él es. Vamos a estar ya en una existencia muy diferente a la de que estamos aquí, porque vamos a ser ya semejantes a Él en una capacidad de poder habitar cara a cara con Él y no ser desintegrados.
Entonces por eso Él dice, ahorita ya somos hijos de Dios y aún no se manifiesta lo que vamos a llegar a ser cuando Él venga y seamos completamente glorificados y seamos transformados de tal forma que se nos dé un cuerpo nuevo y entonces podamos nosotros ver a Cristo tal y como Él es. Y si todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Mi reto, hermanos, es que pudiera yo predicar 3, 4 mensajes de ese puro pasaje. Y eso no es todo lo que vamos a predicar el día de hoy. Así que les voy a pedir que estén muy atentos y muy pendientes porque nos vamos a ir rapidito. Miren lo que Él está hablando. Está hablando de que nacimos como hijos de Dios. Todo el que es nacido de Él, somos hijos de Dios. ¿Qué significa que alguien sea nacido de Dios? Bueno, aquí les voy a regresar que Juan ya había abierto este tema en su evangelio. En el capítulo 1 del libro de Juan vienen estas palabras, versículo 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ahora, este es un versículo que se llama mal manejado mucho en la Biblia. Porque cuando dice aquí a todos los que lo recibieron, entonces se les dice a las personas, tú lo que necesitas es recibir a Cristo. No más que el argumento no funciona con este pasaje, porque este pasaje está diciendo todo lo contrario. Está diciendo que no por tu voluntad puedes recibir a Cristo. Entonces lo que está diciendo este pasaje es todos los que recibieron a Cristo, a los que se les depositó Cristo en su corazón. En otras palabras, si yo agarro aquí y les digo, ¿saben qué? Hay ciertos boletines que en la parte de atrás traen una marca que les da derecho a ustedes de recibir un premio. Entonces todos no sabían, lo recibieron. Y les digo, todos los que recibieron un boletín con la marca, pónganse de pie. Entonces no fue por su voluntad que lo recibieron, sino que a ustedes se les dio algo. Ahorita estábamos cantando, fue por su gracia. Tú recibiste. Entonces, lo que está haciendo referencia, todo el que recibió a Cristo, no está diciendo cómo lo recibieron, está diciendo que ya lo tienen. Todos los que lo recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y luego dice la distinción, no nacieron por la voluntad de hombre. No fue la carne, no fue en la capacidad humana de generar esto. Nacieron por la voluntad de Dios. Nacer de Dios significa que Dios de alguna forma ordena, proclama, decreta, llama, crea algo que te hace a ti nacer de nuevo. Y no es algo que tú puedes provocar, tú no puedes provocar el nacimiento. Tú puedes decir, ok, yo voy a encargar un bebé. Y una pareja dice, vamos a encargar un bebé y se aplican a encargar un bebé. Eso es por voluntad humana. Pero el nacimiento espiritual en Dios no es por voluntad humana. Y aquí es donde empezamos nosotros a patinar un poquito. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Porque a nosotros nos gusta decir, claro, yo hice esto, yo pasé al frente, yo levanté la mano. Fue por mi voluntad que yo nací de nuevo. ¿Sabes qué? Pues por más que quieras convencerte tú en ese argumento, nadie puede producirlo si no es por voluntad de Dios, que es lo que el Señor mismo Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3:3 de Juan. En el capítulo 3, versículo 3, Jesús le responde a Nicodemo y le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo,
¿cómo puede un hombre nacer ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Ser nacido de Dios no solamente significa que tiene que intervenir ahí la decisión de Dios de que tú nazcas, sino también es algo que no proviene de la carne, que es espiritual. ¿Y cómo podemos nosotros generar un nacimiento espiritual? Y ahí, hermanos, es donde desgraciadamente las iglesias están llenas de personas que en la carne tomaron una decisión y están engañados pensando que eso fue suficiente, que eliminaron a Dios de su nacimiento de nuevo, que afirman y dicen, yo soy nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque yo lo decidí. Y ahí es donde viene lo incongruente, que si tú haces una encuesta en Estados Unidos sobre cuántas personas son nacidas de nuevo, ¿saben ustedes cuál es el porcentaje de personas que dicen que son nacidas de nuevo? 75% de toda la población. ¿Cómo te explicas entonces, verdad? Que 75%, es un país que 3/4 partes de todo el país hayan nacido de nuevo y tengan el Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Cómo te explicas la inmoralidad, la corrupción, la resistencia a Dios, el establecimiento y la promoción de todas las leyes que van en contra de la voluntad de Dios que están saliendo de Estados Unidos? Hay un engaño. Hay un engaño donde quitaron a Dios del nacimiento de nuevo y lo hicieron en la carne. Y dice Jesús, en la carne no se puede nacer de nuevo. No es por voluntad del hombre. Y lo repite, no es por voluntad de la carne, es por voluntad de Dios. Entonces, nacer de nuevo significa que el que cree en Él viene delante de Él diciendo, Señor, sálvame, hazme tu hijo. Y hasta ahí puede llegar. Tiene que haber una decisión divina. Tiene que haber un sí. Nace de nuevo. Y luego tiene que haber un envío desde el cielo hasta la tierra, donde viene el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo viene y es depositado en el corazón de una persona y esa persona entonces nace de nuevo. Mientras eso no sucede, la persona no es hijo de Dios. Y por cierto, es totalmente incorrecto contra la Biblia decir que todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Todos somos criaturas de Dios. Fuimos todos hechos por Dios. Aquí está siendo clarito la distinción. Unos son hijos de Dios, otros son hijos del diablo. Nunca vayas a decir, es que todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Adán, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente el que ha nacido de Dios es hijo de Dios. Ahora, ¿por qué está diciendo esto el apóstol? Porque está diciendo, quiero que ustedes se den cuenta, qué gran amor hemos recibido porque hemos sido hechos hijos de Dios. El énfasis no es tanto en cómo fue que fuiste hecho hijo de Dios, sino en mira el amor que se te da cuando Dios te hace su hijo. El Evangelio no termina con la justificación, el Evangelio no termina con el perdón de nuestros pecados, el Evangelio no termina en el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y somos perdonados delante de Él. El Evangelio termina en que somos adoptados como sus hijos y ya somos hijos de Dios y aún no se manifiesta lo que deberemos de ser. Termina en la glorificación cuando veamos a Cristo cara a cara. Esta
El ser hechos hijos de Dios no es nomás un título. Fuimos hechos hijos de Dios. Hay algo sobrenatural. Hay una operación sobrenatural en el creyente que lo transforma de ser alguien que está en la carne a ser alguien que está en el Espíritu, nacido de Dios. Y lo que hace la diferencia es que Dios deposita en el creyente, para hacerlo hijo de Dios, su Espíritu Santo. Pone en la persona su Espíritu. Una de las grandes, creo, cosas, hermanos, que nosotros tenemos que estar seguros de entender bien es esta esperanza que tenemos de que como hijos de Dios vamos a estar con Él. Nuestra mayor bendición, nuestra mayor esperanza, la mayor y la mejor, y lo repito, la mayor y mejor bendición y esperanza es que fuimos llamados a ser hijos y fuimos llamados como hijos a vivir con Él para siempre. Necesitamos entenderlo, necesitamos verlo, porque no es una cosa pequeña. Y el apóstol está viendo, mira cuán grande amor. No lo puedes comparar a tener bendiciones temporales aquí en la tierra, terrenales. No lo puedes comparar con que Dios te bendiga con felicidad aquí en la tierra. Tampoco lo puedes comparar y no lo puedes tú decir, no pone en proporción correcta las tribulaciones y las dificultades que puedas tener aquí en la tierra. O sea, fuiste llamado, tomado de entre los que están condenados a arder en el infierno. De ahí te toma Dios y te saca de ahí y dice, ¿qué hago con este carbón encendido? Lo voy a convertir, lo voy a transformar, lo voy a hacer mi hijo o hija. Y luego voy a venir por él y lo voy a llevar conmigo para que donde yo habite por la eternidad, ahí esté también mi hijo. Esto quiere el apóstol que sea lo que informe nuestra vida y nuestro cristianismo, hermano. Piensa en un niño huérfano, abandonado en un orfanato. Piensa en ese niño que está ahí y pasa 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, está creciendo. Ahí solo en el orfanato, acompañado de los otros huérfanos. Piensa en ese niño. ¿Cuál es su esperanza para el futuro? Es uno de los grandes traumas de los niños abandonados, que no tienen para dónde ver hacia adelante. La platiqué yo una vez con un señor que había sido abandonado y que vivió toda su juventud en un orfanatorio. Decía, Carlos, no solamente es eso, que creces sin saber qué va a pasar hacia el futuro, pero volteas hacia atrás y no sabes tampoco de dónde vienes. Piensa en este niño cuando piensa, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida futura? ¿Quién cuidará por mis intereses? ¿Quién me defenderá? ¿Quién me ayudará? ¿Quién va a ver por mi salud? ¿Quién va a ver por mi bienestar? ¿Cómo podré salir yo adelante? ¿Quién me va a ayudar? Está abandonado. Pero piensa cómo cambia el destino de ese niño cuando vienen unos padres y lo escogen. La adopción humana, hermanos, Dios la inventó para que pudiéramos entender lo que Él hace con nosotros. De tomar seres
que como sus enemigos no teníamos ninguna esperanza y luego Él nos escoge y luego nos llama a que seamos sus hijos y nos traslada, dice, del reino de las tinieblas, nos traslada al reino de su Hijo amado y nos da una ciudadanía nueva, porque ya estamos en otro reino, nos da un nombre nuevo y una identidad nueva y una naturaleza nueva. Por medio de su Espíritu nos cambia totalmente y nos dice, tu eternidad ahora está asegurada porque vas a estar a mi lado. Y nunca te voy a dejar y nunca te voy a abandonar porque eres mi hijo. ¿Cómo cambia la vida de un huérfano cuando adquiere una nueva identidad? Si ustedes le preguntan a mi hijo cómo se apellida, él les va a decir que se apellida Contreras. Pero en su acta de nacimiento viene una hoja en la parte de atrás, donde viene su nombre y el nombre que él tenía anteriormente. Y en la línea donde viene hijo de cuáles padres está en blanco. Cuando él fue escogido, se le dio una nueva identidad, se le dio un hogar, se le dio padres, se le dio hermanos, se le dio familia, se le dio un futuro, se le dio una herencia. Y junto con eso, toda su vida tomó una dirección diferente. Mira qué gran amor se nos ha concedido de que seamos nosotros llamados hijos de Dios. No, los creyentes no somos una religión. No somos cristianos porque vivimos de cierta manera o porque pertenecemos a una iglesia cristiana que se llama Gracia Soberana de Ciudad Juárez. No somos cristianos porque buscamos obedecer la Biblia. No somos cristianos porque nuestros papás sean cristianos. No es una costumbre, no es una tradición en la que tú naces. No es la forma de vida en la que tienes que seguir ciertas reglas en donde los cristianos no hacemos esto, pero hacemos esto otro y no practicamos esto, practicamos aquello. Ser cristiano significa que fuiste adoptado de entre los pecadores por parte de un Dios amoroso que tuvo misericordia de ti y te llamó, te escogió por su propia voluntad, pura gracia, para que tú fueras llamado hijo de Dios. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es donde Dios dice, quiero que se junten todos mis hijos y aprendan a vivir como hermanos y se amen los unos a los otros, porque son mis hijos. Y me esperen a que venga por ustedes, pero como son mis hijos, quiero que me conozcan y que vivan como yo vivo. Así que es muy sencillo saber si eres cristiano o no eres cristiano. La pregunta es si has sido adoptado. Es absurdo pensar que un niño en un orfanatorio va a tomar una decisión y va a llegar ahí con la directora y le va a decir, ¿sabe qué, señora directora? Licenciada fulana de tal, he tomado la decisión, ya estoy adoptado. Mis padres van a ser así y así. Va a decir, hijo, pero nadie ha venido y nadie ha solicitado adoptarte. Lo único que ese niño puede hacer es en ese cuarto que está ahí, donde hay una ventana que nomás se ve de un lado para otro.
estar ahí parado, con la esperanza que del otro lado haya una pareja que lo vea y que diga, adóptame a mí, sácame de aquí. Es lo único que puede hacer. Por eso es que la adopción es algo tan glorioso. Por eso es que los creyentes, yo creo que los hijos de Dios deberíamos de ser los primeros en estar en esos lugares buscando a esos niños. ¿Qué puedes hacer tú si tú no eres hijo de Dios? Pararte delante del Señor, que está con sus ojos recorriendo el mundo entero, viendo quién quiere creer en Él y anhelar más ser adoptado por Dios que amar este mundo. Y el Padre anda buscando hombres y mujeres que digan, Señor, aquí estoy yo, sálvame, sácame de aquí, llévame contigo, sé tú mi Padre. Y yo reconozco, Señor, que estoy lleno de pecados, perdóname y límpiame, cámbiame, hazme tuyo. Esa es la salvación, hermano. Y eso es donde está partiendo aquí Juan. Y eso es donde tiene sentido entonces lo que dice al final de este pasaje. En el versículo 3, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Y de ahí parte todo el resto del argumento. ¿Cuál es el argumento? Todo el que tiene esa esperanza se purifica como Él es puro. Aquí es donde la analogía con la adopción se rompe un poquito. Que la psicología humana es muy extraña y el abandono es una cosa tan terrible, nos hace tanto daño. Pero cuando tú eres adoptado, tú sales de ese lugar, se te lleva a otro lugar, te dicen, esta es ahora tu casa, aquí está tu familia. Y mira que nosotros tenemos estas costumbres y nosotros vivimos de esta manera y comemos con cuchara. Nos levantamos los domingos temprano y en la mesa dedicamos el día al Señor y le damos gracias a Él que nos da de comer. Y vamos a la escuela y nos bañamos los sábados. ¿Okay? Y no pateamos al perro y hacemos estas otras cosas. Y mira, esta es nuestra vida. Aquí se rompe un poquito la analogía. Porque lo lógico es pensar que ese niño que tanto anhelaba ser sacado de aquel lugar sombrío y triste, a tener una casa y tener un destino, va a decir, qué padre, yo quiero vivir de esta forma. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Todo el que tiene esta esperanza de haber sido adoptado como hijo de Dios, haber sido hecho como hijo de Dios, entonces se purifica como Él es puro. Sabemos que Dios es santo. Dios es santo. Entonces cuando nos damos cuenta que un Dios santo se ha dignado salvarnos, entonces nosotros decimos, Señor, yo quiero ser como tú. Aquí es donde entra la mezquinidad de la naturaleza caída y la resistencia, porque sí queremos ser como Él. Los que tenemos el Espíritu Santo queremos en el fondo ser como Él, pero luego tenemos también esta cojera, ¿verdad? Este jalón de nuestra carne que nos hace anhelar la vida pasada. Y la mayor ilustración bíblica es el pueblo de Israel que vivía en esclavitud en Egipto, y cuando Dios los saca de ahí para hacerlo su pueblo y darles su propia tierra donde vivan libres de opresión,
están en el desierto y están anhelando regresar a Egipto. ¿Qué significa purificarse? ¿Qué significa purificarse? La purificación es bien interesante, hermanos, porque no estás queriendo ser algo. No estás queriendo ser santo. Purificación significa que eliminas algo extraño de lo que ya está ahí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un vaso de leche y le cae por ahí basuritas, ¿verdad? Y los niños son expertos en encontrarle basuritas, ¿verdad?, a las cosas. Mamá, la sopa tiene aquí flotándole unas cosas. La purificación es que llega la mamá y con una cucharita le agarra las basuritas o los polvitos o pelucitas o lo que sea, le agarra y se lo quita. Ya está purificado, mijo. Ya eliminamos lo extraño, ya te quedó pura leche. Es interesante el término que usa Juan, porque quiere decir que ya somos algo. Que cuando fuimos hechos hijos de Dios se nos hizo algo. No más que como si se nos hubiera hecho vasos con leche, todavía traemos flotándole por ahí unos submarinitos, unos tiburoncitos ahí, ¿verdad? Necesita ser purificado, pero ya somos en esencia algo. ¿Sabes qué somos? Somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Por eso repite 2 veces, somos hijos de Dios. Entonces, si tienes esa esperanza, te purificas. Buscas eliminar lo que es extraño de tu naturaleza, lo que es foráneo, lo que es extranjero, las imperfecciones. Quitas lo que no pertenece, lo que no debe ser. Para el creyente significa que como es hijo de Dios, busca purificarse quitando lo que no le corresponde a los hijos de Dios. Esa es la motivación a la santidad. Que tú tienes una esperanza, eres hijo de Dios, eso es lo que tú eres. Por lo tanto, Señor, ya quiero vivir como hijo. Quiero sacar de mi vida aquello que no corresponde. La santidad no proviene nunca de un deseo de seguir reglas. Nunca vas a crecer en santidad si lo que hay en ti es un espíritu religioso de querer de alguna manera impresionar por tu actitud o por tu manera de que tú cumples todas las reglas. La santidad viene de un deseo de agradar a tu Padre y ser como Él. Tú tienes un niño que quiere ser como su papá. El otro día que platicaba aquí con René, que terminó el chupacabras y su hijo terminó el chupacabritas. El niño quiere ser como su papá. El niño también quiere correr en las bicicletas. ¿Ustedes creen que el papá lo tiene que obligar a que se suba a la bici y que practique? No, al contrario, el problema es que cada vez que el papá sale, ¿verdad?, el niño también quiere salir junto con él, porque él quiere ser como su papá. Esa es la motivación a la santidad. No de que se te imponga algo, sino que tú tienes el privilegio, la oportunidad de ser como tu Padre. Lo vas a ver un día cara a cara. Y dice Juan, que no te avergüences, que no te avergüences. Cuando somos hijos pródigos, cuando somos hijos difíciles, cuando somos hijos rebeldes y deshonramos a nuestros padres y sabemos que los hemos deshonrado, cuando los volvemos a ver, nos avergonzamos. Dice Juan, no te vayas a avergonzar cuando Él venga. Purifícate, prepárate, porque ese es tu destino. A eso has sido llamado. ¿Y cómo te purificas? Eliminas de tu vida lo que no corresponde a los hijos de Dios.
toda impureza, todo aquello que no proviene de Dios, todo odio, todo rencor, toda amargura, todos esos malos pensamientos, todos esos juicios, esas faltas de perdón, todas esas inmoralidades y todo aquello que la Biblia llama como impureza, lo sacas, lo eliminas, lo dejas de hacer aquello que ofende a Dios. Buscas no contristar al Espíritu, estás diciendo, Señor, esto no es tuyo, esto no proviene de ti, lo quiero fuera de mi vida, lo eliminas, lo resistes y te aplicas a hacer aquellas obras buenas, aquellas obras justas, esa justicia que Él ha preparado para que de antemano andemos en ellas. Y la principal de ellas, ¿cuál es? El amor. Entonces estás buscando tú en tu vida, ya naces como hijo de Dios. A lo mejor naciste como hijo de Dios la semana pasada. Naciste como hijo de Dios en un alfa donde ahí el Espíritu Santo vino sobre tu vida, o en tu casa, en tu cuarto, como me pasó a mí en la medianoche, solo ahí el Espíritu Santo viene. Tú dices, soy hijo de Dios, Dios ha tenido misericordia de mí, me ha salvado, Padre. Le hablas y le clamas así. Ahora dices, Señor, ayúdame a quitar de mi vida estas cosas que no corresponden a tus hijos. Y ahí es donde viene entonces esto que sigue en el versículo 4, donde él compara la práctica del pecado y la práctica de la justicia. Versículo 4 dice, todo el que practica el pecado, aquí la Reina Valera no ayuda, que lo traduce todo el que comete pecado. Y no ayuda porque comete pecado, da la impresión de que es algo en el pasado. Todo el que practica el pecado, las palabras que está usando Juan en el original del griego es un presente activo, que quiere decir todo el que peca y sigue pecando, todo el que practica el pecado. En otras palabras, ahí por eso los traductores de la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional usan otras palabras para decir la práctica, todo el que está pecando. Todo el que está pecando, el que vive en pecado, dice, practica también la infracción de la ley. Aquí también tenemos que corregir esto, no corregir, ¿verdad?, sino aclarar un poquito qué está diciendo la Biblia cuando en todas las versiones dice la infracción de la ley. Juan no habla de la ley en ninguna de sus cartas. O sea, no está hablando aquí de que rompió un decreto de la ley. Está hablando que todo el que vive practicando el pecado está viviendo sin ley, porque la palabra que usa es la palabra anomia. Nomos significa ley, y ustedes saben cuando le ponen la A al frente en griego, ¿verdad?, significa que no tienes algo, ¿verdad? Así cuando dices anonimato, quiere decir que no tiene nombre. Anomia quiere decir que está sin ley. Entonces se traduce, practica la infracción de la ley, pero no es eso lo que está hablando cuando dice que practica la anomia. Y lo que está haciendo referencia es que está viviendo sin ley, o sea que está viviendo en iniquidad, en una postura resistiendo la voluntad de Dios. Dice, pues el pecado es infracción de la ley, el pecado es esa iniquidad. Esa disposición de vivir nosotros en contra de lo que Él está estableciendo como justo. En otras palabras, lo contrario a la justicia, lo que Dios, esto es bueno, esto es lo que quiero que hagas, esto es lo que quiero que vivas. Esta persona que practica el pecado está viviendo en lo contrario, y lo contrario de la justicia es la iniquidad. El buscar la maldad. Lo que Dios dice, eso es malo, eso quiero. Practica eso, la anomia, la resistencia a lo que Dios dice que es bueno. Versículo 5 dice, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Otra vez lo mismo, todo el que permanece en Él no peca. ¿Cómo que no peca? Yo peco.
Y yo he nacido de nuevo y tengo el Espíritu Santo y soy hijo de Dios. Pero si ustedes entienden lo que está usando en los verbos que Él está usando, está diciendo todo el que permanece en Él no tiene esta disposición de anomia, de permanecer en la práctica del pecado. Porque de otra manera estaría Él contradiciéndose. Porque hace unas semanas Abelardo predicó precisamente que todo el que dice que no peca, miente. Entonces, como está diciendo aquí, que todo el que permanece en Él no peca. Esta es la limitación del lenguaje, que a la hora de traducir no tenemos las palabras que comunican el sentido que está en el original, y por eso tenemos múltiples Biblias y por eso tenemos Biblias de estudio que les he recomendado que ustedes todos adquieran, ¿verdad? Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia, o a lo mejor la Reina Valera dice el que es justo, o el que hace la justicia, pero es el que vive en esta práctica de buscar la justicia de Dios. Ese es el justo, así como Él es justo. Vuelve a repetir esto, ¿verdad? De que estamos nosotros buscando vivir como vive nuestro Padre. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y aquí es donde lo hace más claro Juan. Miren, es muy sencillo. El que es hijo de Dios está buscando vivir para agradar a Dios y se purifica a sí mismo porque Él es puro, porque Él es justo. Entonces Él también está viviendo de esa manera. El que no está viviendo así, el que vive en anomia, el que está resistiendo la ley, el que dice, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Y por qué esto otro? No tiene el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Entonces, espérate. Yo puede ser que no sea cristiano, pero no me andes diciendo que soy hijo del diablo. Yo no te lo estoy diciendo, te lo está diciendo el Señor en su palabra. Como la canción aquella del Bob Dylan de hace mucho tiempo. O sirves a Dios o sirves al diablo. No hay intermedios, no hay neutros. Hay un príncipe, la potestad en el aire, que está manejando las cosas en el mundo y está promoviendo una anomia. Que deseches la palabra de Dios, que deseches la voluntad de Dios y que sigas tus propios designios. Pero Él aquí lo dice, mira, el que resiste y ha pecado contra Dios desde el principio es el diablo. Y si tú no tienes esa inclinación de vivir para agradar a Dios, entonces pues tú también eres hijo del diablo. Y no te sorprendas, porque el Señor Jesús así mismo les dijo a los fariseos. Les dijo, ustedes sois de vuestro padre el diablo, les dijo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Todo lo que está diciendo es quién es el padre de la rebelión contra Dios, quién es el padre de la resistencia a la voluntad de Dios. Es el diablo. Tú haces las cosas que hace el diablo, entonces el diablo es tu padre, no Dios. Tú dices, no, pues yo también no seré hijo de Dios, pero soy hijo de mi mamá. O sea, para Juan nomás hay dos categorías. Espiritualmente hablando, o eres hijo de Dios o estás haciendo lo mismo que está haciendo Satanás, que es resistir a Dios. Estás resistiendo a Dios, adivina quién es tu padre. La buena noticia, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es lo que acaba de decir. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Él se manifestó, dice el versículo 5, para quitar los pecados, y se manifestó, dice el versículo 8, para destruir las obras del diablo. Esa es la buena noticia del Evangelio, que hay esperanza para los hijos del diablo. Porque Jesús vino a invadir la casa del diablo y a sacarle a los hijos de la casa. Y a decir, ¿sabes qué, diablo? No puedes contra mí. Yo soy el Señor y te vencí en la cruz. Y ahora vengo por uno de tus hijos y me los voy a llevar. Y no puedes hacer nada al respecto. Porque si es mi voluntad, yo me los llevo y tú no me puedes resistir. La buena noticia del Evangelio
es que cuando uno de esos hijos del diablo se arrepiente y clama a Jesús, Jesús le responde y lo saca del reino de las tinieblas. Se lo arrebata de las manos del diablo. Interviene en ese camino ancho que decía Alex la semana pasada, ¿verdad? Donde van corriendo ahí todos de bajadita y a toda velocidad rumbo al infierno. El Señor mete su mano ahí y dice, no, este no, y este tampoco, y este tampoco, y este tampoco, y se los está quitando. Y ese es el reino de Dios que está creciendo y avanzando, y su iglesia que Él está edificando y está preparando un pueblo. ¿Para qué? Para llevárselo a Dios. El evangelio, que Cristo vino a derrotar el pecado en la cruz, hermanos, y ese pecado ha sido derrotado, y por lo tanto, aún aquellos que están ahorita esclavizados, sujetos, haciendo la voluntad del diablo, el Señor les dice, para ustedes hay buenas noticias, porque sabes que yo vine a rescatarlos a ustedes. Así que si tú estás atrapado en el pecado, si tú dices, yo no puedo cambiar, tú dices, es que yo no puedo salir de donde estoy atorado, estoy atrapado. La buena noticia es que Jesús, nuestro Señor, se está levantando en victoria en la cruz. Al levantarse de entre los muertos, también viene para llevarse junto con Él todos aquellos que Él está llamando para salvarlos. Cantamos esta canción, Él puede salvar. Él sí tiene capacidad de meter la mano en el reino del diablo y sacar y rescatar a sus hijos. ¿Qué esperas tú para pedirle al Señor? Señor, ya no quiero ser hijo del diablo, quiero ser hijo tuyo. Y de eso se agrada el Señor, salvar. Entonces, ¿cuál es nuestra aplicación, hermanos? ¿Cuál es nuestra aplicación? Pues, número uno, tenemos que usar el lenguaje de la regeneración en nuestro uso diario. Tenemos que hablar de este nacimiento de nuevo. Una de las cosas que me sorprendió un poco en el grupo de casa después de la plática de Alex, del sermón de Alex la semana pasada, es cuántos de nosotros estamos tan orientados a ver nuestro cristianismo en base a nuestras obras, en donde no estamos partiendo de nuestra identidad como hijos, sino de buenos cristianos o malos cristianos. Entonces hubo hermanos que decían, no, pues sí soy cristiano, pero soy un mal cristiano porque no hago las cosas que debo hacer. Entonces no sé, se me hace que no soy cristiano, porque no hago las cosas que debo hacer, como si las cosas definieran lo que tú eres, tu práctica definir lo que tú eres, y es al revés, lo que tú eres define tu práctica. Entonces nosotros interpretamos a veces estos pasajes como, no, pues yo no quiero ser hijo del diablo, y ahora sí fue hijo del diablo, y ayer sí me porté bien y mañana me quiero portar bien porque mañana quiero ser hijo de Dios, pero la otra vez tropecé y caí, entonces ahora voy a ser hijo del diablo otra vez. No, eres hijo, punto. Tienes una identidad, ya eres hijo, fuiste hecho hijo de Dios. Y puede ser que te le andes escapando al Señor, ¿verdad? Como una vez que estábamos bañando a uno de nuestros hijos, ¿verdad? Y llegó alguien y entonces fuimos a ver quién estaba en la puerta y nos ocupamos, y salió y se escapó del baño ahí de la tina y salió corriendo así encueradillo. Y iba para afuera, encuerado. Se nos escapaba el hijo, ¿verdad? Oye, espérate, eso no lo hacemos nosotros, que no sabes que tienes que tapar. ¿Por qué? ¿Cuál es la bronca, no? Cuando los niños están chiquitos les vale gorro. Bueno, puede ser que así andes tú también. Y tenga que andarte agarrando. Oye, espérate, ven para acá, pues ¿a dónde vas? ¿Qué andas haciendo? Pero eres hijo. O sea, tenemos que meter nosotros
este énfasis. Eres hijo porque has nacido de nuevo. Eres hijo porque fuiste hecho hijo. Eres hijo porque fuiste adoptado por voluntad de Dios y eso no lo puede cambiar nadie. Ahora, como hijo, eres llamado a vivir como corresponde a los hijos. Y si tú adentro entonces no identificas un cambio en tu naturaleza, en la esencia de tu vida, ese viene siendo nuestra aplicación número 2, que es lo que hablaba Alex la vez pasada. Tenemos nosotros que entender que tiene que haber un cambio esencial de nuestra naturaleza. Y eso no viene porque tú vienes a la iglesia y entonces ya te estás haciendo más cristiano. No quiero que nadie se engañe, que diga, no, yo tengo 3 años aquí. ¿Vieras cómo he cambiado desde que soy parte de Gracia Soberana? Tú puedes venir aquí 30 años y escuchar todos los mensajes, ir a tu grupo de casa 30 años y decir, no hombre, yo antes era un mal hablado y un irreverente, no, y ahora ya me porto rete bien, hasta pago los impuestos. Pero eso no te hace hijo de Dios. Y eso no se puede comparar. Todo el cambio de tu comportamiento no se puede cambiar no se puede comparar como cuando te cambia el Espíritu Santo en esencia. Yo les decía a los pastores, es como si tú tienes un marranito, y perdonen la comparación, ¿verdad? Pero si tú tienes un marranito, lo puedes lavar y lo bañas con jabón y champú perfumado y termina oliendo bien bonito y le pones un moñito y le cortas su pelito y no sé qué tal otras cosas le puedes cortar ahí al marranito para que se vea bonito y dices, mira qué bonito marranito. Sigue siendo un marrano. Aunque lo metas a tu casa y que duerma ahí en tu cama. O sea, lo pones allá afuera o se te sale, lo dejas ahí en el patio y te va a hacer un batidero y va a entrar todo cochino. Es muy diferente que tú tomes ese marrano y le cambies la naturaleza y le pongas adentro una palabrita que tenemos que leer aquí, hermanos, que dice, versículo 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hay que meter este lenguaje, hermanos, los que somos nacidos de Dios, no podemos pecar, cuando menos no podemos pecar a gusto. Yo antes de conocer al Señor, yo pecaba y dormía perfectamente bien, ahora peco y me siento todo acongojado. Y a veces tan acongojado que hasta voy y lo confieso y le digo a otro, ¿sabes qué? Te tengo que confesar, hice esto. ¿Por qué le estás diciendo, tarugo? Porque ya no aguanto. Y dices, pues, ¿qué le pasa? Su esencia ya cambió. Su naturaleza ya cambió. Tiene adentro la simiente de Dios. Esa palabra significa semilla de Dios. Dios hizo nacer algo adentro de ti, te plantó algo adentro cuando puso su espíritu y ya te cambió en esencia. ¿Sabes una cosa? El creyente que es hijo de Dios quiere hacer la voluntad de Dios. Esa es su identidad. Y ya no puede pecar a gusto, ya no le sale, ya no le nace. Miren, hermanos, cuando cruzar el puente. Y ya ven que estaban quitando la comida del perro y los huevos y todo eso. O sea, a veces digo, no, por favor, no quiero mentir. No quiero mentir, prefiero que me los quiten. O sea, nuestra esencia cambia, nuestra naturaleza cambia, porque tenemos las simientes de Dios. Piensen en este concepto. Dios ya puso su semilla dentro de nosotros. Entonces, si somos hijos, número 3, si somos hijos, ¿qué andamos haciendo en el mundo? O más bien, ¿qué andamos haciendo amando al mundo? Si somos hijos,
¿Qué tenemos que andar haciendo? Las obras del diablo. Si no tenemos necesidad de ellos, si no estamos esclavizados al pecado, y sabes una cosa, tienes que hacerte esa pregunta. Si eres hijo de Dios, ¿qué tiene que ver un hijo de Dios viendo pornografía? ¿Qué tiene que andar haciendo un hijo de Dios explotando en ira? ¿Qué tiene que andar haciendo un hijo de Dios siendo injusto con sus empleados? ¿Qué tiene que andar haciendo un hijo de Dios amando el dinero y de una manera bien llena de avaricia, codiciando más dinero? ¿Qué tiene que andar haciendo un hijo de Dios amando las cosas del mundo, las obras del diablo? ¿Qué tiene que andar haciendo un hijo de Dios escuchando las porquerías que cantan los artistas modernos, admirando sus actuaciones? ¿Qué tiene que andar haciendo un hijo de Dios? Si tú eres un hijo de Dios, tú quieres que tus hijos cuando salgan de la casa nunca se les olvide que llevan tu apellido. Nosotros llevamos el nombre de Jesús donde quiera que vayamos. ¿Qué tiene que andar haciendo un hijo de Dios metiéndose en un antro donde andan pasándose ahí toques y andan hombres y mujeres buscando cómo hacer un conecte para hacer ahí actos de inmoralidad? ¿Qué tiene que andar haciendo un hijo de Dios ahí? Por eso cuando un joven dice, pues ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Pues yo le voy a decir, para ti yo creo que no tiene nada de malo, porque has de ser hijo del diablo. Porque si fueras hijo de Dios, no estarías haciendo esa pregunta. No estarías buscando a ver hasta dónde llegas. No estarías diciendo, ¿qué tiene de malo que yo tenga a mi novia para que yo, ¿verdad?, me deleite y sienta cosas bonitas cuando la toco, cuando la beso, cuando haga ese tipo de cosas? ¿Qué tiene de malo? Eso es lo que el Señor llama a los hijos de Dios. El Señor le llama a los hijos de Dios que traten a las hermanas como hermanas. ¿Así tratas a tu hermana? Y si tú estás peleando, buscar eso y decir, yo tengo este derecho. Claro, como hijo de Dios, del diablo, tienes todos los derechos de ser como Él es. Pero los hijos de Dios tienen un deseo de agradar a Dios. Así que jóvenes, si algunas de estas cosas no te están pareciendo, probablemente es porque no seas hijo de Dios. Y número cuatro, ¿cuál es la buena noticia? Que si eres genuinamente hijo de Dios, ¿sabes una cosa? Quiero agregar esto, hermanos, y esto lo vamos a tener que expandir, lo vamos a tener que ver más ampliamente, ahorita no lo vamos a ver, pero se los quiero dejar ahí. Si tú eres hijo de Dios, puedes vencer el pecado en tu vida. Y yo creo que aquí no les hemos hecho bien. Al querer hablar de la doctrina del pecado y de la naturaleza caída del hombre, hemos hecho un énfasis como que lo que se te queda en tu mente es pensar, es que yo no puedo vencer el pecado, no puedo, siempre voy a ser pecador y siempre voy a fallar y no puedo salir de mi naturaleza gacha, de mi caidez, de mi chafez. Si eso es el mensaje que tú has escuchado, perdónanos, quiero que escuches otro mensaje. Tú puedes vencer el pecado en tu vida porque para eso vino Jesús, para vencer el pecado y para destruir las obras del diablo. Y tienes el Espíritu Santo y este pasaje que nunca he podido tragar, pero quiero tragármelo. Con esto quiero cerrar, hermanos, leyéndoselos. Romanos 8:11. Lo leímos en los grupos de casa, pero no lo leímos y ni le sacamos jugo. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, si tú eres hijo
El Espíritu de Dios está en tu vida, en tu ser, en tu corazón, en tu alma. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ti, Él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. ¿Tienes el Espíritu Santo, sí o no? Si tienes el Espíritu Santo como hijo de Dios, entonces le puedes decir que no al pecado. Puedes hacer morir las obras de la carne. Y tal vez en esta vida nunca llegues a la perfección sin pecado, pero puedes avanzar. Y el ser un cristiano derrotado y conformista, decir, no, pues aquí estoy yo, pobre pecador, soy hijo de Dios, pero soy un pobre pecador, no sirvo para nada. Esa es una mentira y un engaño del diablo para sentar a los hijos de Dios, para imposibilitar a los hijos de Dios, para decirle a los hijos de Dios, no puedes hacer nada, no puedes cambiar. Y ¿sabes qué? Lo único que quiere es robarte la gloria de que tú veas a tu Señor cara a cara en el día de la glorificación y seas avergonzado. Eso es lo que Él quiere. Si no te puede arrebatar la salvación, cuando menos quiere que seas avergonzado. Y que los otros, la gente del mundo, te vea a ti y digan, pues yo veo a los cristianos, están todos derrotados, todos inútiles. Siguen haciendo y viviendo igual que yo. ¿Para qué? ¿De qué me sirve venir a Cristo? Mira a los cristianos. No, tú eres hijo de Dios. Tienes el poder adentro de ti para cambiar, para purificar tu vida. Y ahí es donde tú tienes que estarte aplicando. Así que nuestra oración, y le voy a pedir a Chovy que vaya pasando, debe ser, Señor, yo soy tu hijo. Ya no quiero vivir, Señor, de esta forma porque no corresponde a tus hijos vivir así. Señor, quiero vivir para agradarte. No quiero contristar tu espíritu, Señor. Dame el poder para hacer morir esta práctica en mi vida. Quiero purificar mi vida. Quiero sacar de mi vida aquello que no proviene de ti. Esa es la oración que debemos estar haciendo todos. Esa es nuestra disposición que debemos estar buscando todos. Todos buscando y caminando, Señor. Tú dices que soy tu hijo, ahora quiero vivir como tu hijo. Y aquellos que no quieran vivir así, es porque no son sus hijos, punto. Y a lo mejor alguien aquí tiene mente analítica, está calculando y dice, pues yo estoy viendo aquí, pues a lo mejor la minoría de la gente que está aquí sentada son hijos de Dios. ¿Será? Tal vez. Yo no lo sé, yo no puedo ver los almas. Pero lo que sí sé, hermanos, es que si tú eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo. Y eso te testifica dentro de ti mismo que eres hijo de Dios y tienes algo adentro que tú sabes que no proviene de ti, que te está moviendo a decir, yo quiero agradar a Dios. Si ese eres tú, échale ganas. Si ese no eres tú, por favor, clama a Dios por tu salvación. Esperamos haya sido de bendición. Él no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. La semana pasada, Alex de una manera excelente nos trajo esta palabra sobre estos anticristos
que vienen a negar a Cristo, enseñando falsedades de Cristo, negando que Él es Dios, que Él es nuestro Salvador. Son anticristos porque se oponen a Cristo y no lo reconocen como su Señor. Los verdaderos creyentes, decía Alex, deben estar alertas y no dejarse engañar por ellos. Pero también veíamos que los verdaderos creyentes tenían algo que los capacitaba para distinguir la verdad y para no dejarse engañar, que era la unción del Espíritu Santo. No era tanto su práctica lo que nos hace verdaderos creyentes, sino lo que tenemos adentro de nosotros, lo que habita en nosotros. Y eso es lo que nos permite correctamente discernir la verdad y lo que nos va a proteger de ese engaño. Y esa unción es la que nos lleva a reconocer a Jesús como nuestro Cristo. Eso que el Señor deposita en nosotros es lo que nos lleva a verlo como Cristo, como el ungido, como el exaltado, como el nuestro Salvador, al que nosotros amamos y queremos servir. Y terminábamos llamando a todos aquellos que tal vez estuvieran reconociendo que no tenían esa unción, esa presencia del Espíritu en su vida, invitándolos a que clamaran al Señor hasta que ese mismo Espíritu les testificara dentro de ellos mismos de que eran hijos de Dios. Y le damos muchas gracias a Dios que pasó bastantes personas aquí al frente pidiéndole al Señor con su disposición de pasar, diciéndole: Señor, dame a mí también esa unción. Bueno, esta semana vamos a continuar un poquito con este tema. O sea, porque seguimos hablando del tema de Primera de Juan, que es distinguir entre los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes y los falsos. Aquellos que estaban separándose de la iglesia, aquellos que o queremos nosotros metérselo a esa palabra, justo. Cuando dice la Biblia, por ejemplo, busca primero el reino de Dios y dice, y su justicia, está hablando de que tú busques vivir conforme a su justicia, haciendo justicia, haciendo lo que Dios dice que es bueno. ¿Ok? Entonces aquí está diciendo que como Él es justo, todo el que nace de Él, todo hijo de Él, lo que hace en su práctica es lo bueno. Y posteriormente una de las cosas que quiero hacer cuando terminemos esta serie, probablemente es entrar a una serie que hable sobre la santidad. Y una de las cosas que vamos a ver es la cantidad de pasajes que vienen en la Biblia donde el Señor dice que nosotros debemos de caminar en las obras buenas que Él preparó de antemano para que nosotros las hiciéramos. Fuimos hechos para buenas obras. Y cuando oímos buenas obras pensamos en los Boy Scouts. Las buenas obras son las cosas que Dios dice, esto es bueno y esto quiero que hagas. Él dice, es bueno que tú seas fiel en tu matrimonio. Eso es una buena obra. Es bueno que tú no mientas. Eso es una buena obra. Y Él distingue y dice, la mentira es del diablo, la verdad es de Dios. Esto es justicia y la mentira es injusticia. ¿Okay? Entonces quiero nomás ahí empezar aclarando esto, para que nosotros veamos que el argumento que está aquí hablando Juan es este argumento de que el que nace de Dios vive para practicar la justicia, para practicar o vivir en rectitud. Miren lo que dice entonces el versículo 3:1. Mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y luego lo afirma. Y eso somos. Como diciendo, verdaderamente, eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En otras palabras, se implica diciendo, no somos hijos del mundo ya. Somos hijos de Dios, amados. Ahora somos hijos de Dios. Repite. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, otra vez este tema de la parucía del Señor, la venida del Señor, la aparición del Señor, cuando... El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Bien, vamos a leer entonces, este mensaje viene siendo el 6. El sexto mensaje de nuestra serie, Los signos vitales de tu fe, una serie sobre la primera carta del apóstol Juan. Este mensaje, como les decía, se llama Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y vamos a leer primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. 2:28. Dice, ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Atacando la iglesia, aquellos que estaban diciendo que debían de creer de diferente manera, que ellos sí conocían a Dios, pero que actuaban de una manera que no correspondía. Y Juan está haciendo una diferencia, que para nosotros es muy útil, porque nos ayuda a darnos cuenta, bueno, ¿soy yo verdaderamente un hijo de Dios? ¿Tengo yo evidencia en mi vida de que el Espíritu Santo habita en mí, y eso está produciendo algo que yo lo puedo ver y otros lo pueden testificar? O estaré, como dice aquí, que repite Juan, no te engañes, no te engañes. Y vamos a seguir con ese tema, porque aquí Juan otra vez vuelve a decir, no te engañes. Nos da probablemente uno de los argumentos más fuertes para distinguir si somos o no somos creyentes. Entonces, ¿cómo empieza Juan? ¿Cómo empieza el tema el día de hoy? Empieza de una manera gloriosa, hablando de que por su amor hemos sido hechos hijos de Dios. Veamos de nuevo estos dos versículos que terminan el capítulo 2. Conectan la sección que leyó Alex la semana pasada y este mensaje. Dice, hijos, permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo. Para que cuando se manifieste, ¿quién? Cristo. Cuando venga de nuevo Cristo, cuando se manifieste Él, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Ya cuando Cristo regrese, cuando Cristo venga, va a venir como un juez. Y va a venir, dice la palabra, a separar los corderos de los chivos.
los justos y santos de los pecadores y malditos. Y dice, permanezcamos entonces en Cristo para que cuando Él venga no seamos avergonzados y seamos echados fuera. No vayamos a creer nosotros y con tener mucha confianza, sí, que venga Cristo, yo ya la tengo hecha, y resulta que seamos avergonzados ahí porque no lo tenemos hecho. Y dice aquí, y aquí es donde introduce el tema en esta última frase del versículo 29, dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí está su argumento reducido. Ahora sí quiero traer aquí, en este pasaje, vamos a tener que meternos un poquito al lenguaje original. Porque las palabras como están escritas en las Biblias en español no reflejan completamente, inclusive la Biblia de las Américas, no dice exactamente lo que la intención original del autor era. Cuando la Escritura habla de ser justo, cuando habla de hacer justicia, tenemos nosotros que saber cómo interpretarla. En inglés hay una palabra que se inventó, se diseñó para que reflejara esto. En español nosotros no lo tenemos. Nosotros cuando usamos el término justicia o ser justo, es como cuando las mamás están repartiendo el pastel, ¿verdad? Entre sus hijos. Y dicen, ok, le vamos a dar a cada quien una rebanada. Y entonces si la mamá tiene un hijo predilecto y le corta una rebanada de chocolate más grande, y los otros que dicen, no mamá, eso no es justo. Y así pensamos nosotros en la justicia, como que ser parejos, o que un juez sea justo a la hora que él dicta una sentencia. Cuando la Biblia habla de justicia, de que Él es justo, sí está hablando un poco de que Dios siempre hace juicios justos, pero está hablando de su rectitud, que Él es el que determina lo que es bueno y lo que no lo es. Él es el que dice, esto es bueno y esto es malo. Dios es justo, porque está diciendo lo que es bueno, lo que es recto, lo que es correcto. Cuando habla de que Dios es justo, está diciendo Dios es santo, Dios es perfecto en su justicia, Dios es perfecto en su bondad. Cuando decimos que Dios es bueno, no estamos solo diciendo que es bondadoso, estamos diciendo que Él todo lo que hace es bueno, todo lo que hace es correcto. Aquí la palabra pudiera ser un poquito más la palabra recto. Dios es recto. Y todo el que camina en rectitud, pudiéramos decirlo, solo que la palabra recto también se queda corta, porque no incluye esos elementos de lo bueno de Dios, de lo justo de Dios, de lo santo de Dios, de lo perfecto de Dios.